Me gustaría que me acompañes conmigo, me acompañes en la palabra a Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, vamos a leer un verso y vamos a hablar de un tema que daría para mucho. Es un estudio en realidad lo que podríamos sacar de aquí, pero vamos a hablar solamente de una pequeña parte del tabernáculo. ¿Os acordáis del tabernáculo? El tabernáculo era el lugar, luego se hizo templo cuando ya tenían un asiento geográficamente, pero era el lugar donde hacían culto a Dios, donde Dios se manifestaba, y como no podían entrar todos, ahora lo vamos a explicar, y vamos a hablar de una parte de ese tabernáculo, vamos a hablar del velo, y voy a ser muy sencillo, pero quiero explicarlo de una forma que se entienda, para entender que para entrar en la presencia del Señor y poder desarrollar lo que Dios tiene para ti y para mí, debemos rasgar el velo. Y me vas a entender, porque es verdad que Dios ya rasgó el velo, pero cada uno de nosotros tenemos que permanecer en las obras que Cristo ya hizo, siguiendo sus caminos, el camino que Él ya abrió. Amén. Y vamos a explicarlo empezando por Lucas capítulo 9, versículo 23. Lee conmigo esta palabra. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Di conmigo: cada día. Esa es la clave, ¿vale? Cada día. Amén. Y dice el versículo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar para que el Señor se lleve la gloria y sea Él el que hable en esta tarde. Voy a pedir a mi hermano Dani si puede presentar esta palabra delante del Señor. Amén. Por favor, Señor. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Está Jesús entrando en un tiempo donde va a ir hacia el Calvario. Ya pronto está cerca de la transfiguración y de morir en la cruz del Calvario, de ser apresado. Y Jesús empieza a poner las cosas como ha hecho desde el principio. Desde el principio simplemente se ha dado un anuncio de que el reino de Dios se ha acercado, y simplemente Jesús ha abrazado a toda persona y ha dicho: venid conmigo y seguirme. Pero conforme Jesús ha ido haciendo milagros, conforme Jesús ha ido haciendo obras que venían de parte del cielo, Jesús empieza a subir un poquito más el escalón del compromiso. Cada vez más sube un poquito más, de tal manera que llega un momento donde se encuentra un instante donde le dice a todos los que habían venido: vosotros nada más que venís por los panes y los peces que reparto. Y Jesús mira a los discípulos y los discípulos se quejan y dicen: hombre, si hablas de esta manera, ninguno va a quedar con nosotros. Y dice Jesús que le dijo a los discípulos, a los suyos: si vosotros también os queréis ir, haced lo que queráis. Pero aquí hay que empezar a pagar el precio. Jesús sube progresivamente el compromiso. Y eso es lo que debería aprender la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, cuando recibe una persona que viene nueva al Señor, cuando una persona viene a Cristo, lo que hace primero que es abrazar, amar y dar oportunidades. Pero después de abrazar, amar y dar oportunidades, es verdad que Dios es amor, pero es verdad que también tenemos que responder a una pregunta y que tenemos que tenerla clara. Es más, esta mañana pensaba, la voy a poner por algún lado de la iglesia escrita, para que cuando la gente venga la vea. Una pregunta de decir: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en la iglesia? Díselo tú al de al lado: ¿para qué has venido? ¿Para qué venimos a la iglesia? Vamos a ser claros, mira, el hombre, aunque le pongan el mejor predicador, la mejor alabanza, el mejor local, venir a la iglesia siempre paná
para no tener beneficio ninguno y para no ser parte de nada, llega un momento que entras en una rutina y te cansas. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Si estoy en la casa descansando, si en la semana trabajo, si me veo la tele, me veo una película, me voy al cine, ¿para qué estoy aquí? Y yo me gustaría que tú pienses hoy, ¿para qué venimos aquí? ¿Para qué estamos en la iglesia? Es que yo me he acostumbrado, yo soy de culto, a mí me he acostumbrado. Ya, pero ¿qué beneficio tienes por venir a la iglesia? Es más, no solamente qué beneficio, cuando hay un beneficio siempre hay una responsabilidad ligada al beneficio. En los hijos de Dios nosotros nos han predicado mucho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrieron los cielos y somos salvos todos. ¿Y para qué vamos al culto? Pues para gozarnos de que somos salvos. Y ya está. Perdóname, si esto fuera así, mi Dios ni es tan profundo, ni es tan sabio, ni es tan bueno. Porque hay tanta gente perdida en el mundo que si Él simplemente escoge a los que se salvan y a los que se condenan, como dice el hipercalvinismo, y simplemente escoge a algunos para que se gocen, para que se alimenten, y los otros se pudren en la cárcel, en el alcohol, en la droga, entonces ¿qué estamos haciendo aquí, señores? Deberíamos estar predicando por ahí, mejor, para que la gente conociera. Pero entonces ¿qué pasa, pastor? ¿No venimos al culto? Sí, habrá que venir, pero hay que entender para qué venimos. ¿Para qué venimos? Venimos, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11, han sido puestos 5 ministerios. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y dice, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de la iglesia, para el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo? Sí, hay 5 ministerios que son de gobierno, que no todo el mundo los tiene, que no lo da el hombre solamente lo reconoce. Lo da Jesús, lo ponen las personas. El hombre lo reconoce cuando hay frutos de ese ministerio. Pero hay un ministerio que lo tiene todo el que ha aceptado a Cristo en su corazón. Es el ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Es el ministerio de llevar la luz en medio de las tinieblas. Este ministerio no es para los que estudian solamente. Este ministerio no es para los que tienen el don de hablar solamente. Este ministerio es para toda aquella persona, hombre, mujer, anciano, niño, joven, que ha conocido a Cristo y dice, el que yo he conocido, también puedes conocerlo tú. Y a mí me ha cambiado. Y a ti también te puede cambiar. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para perfeccionarnos. ¿Y perfeccionarnos para sentarnos en una silla? No. Perfeccionarnos para hacer la gran comisión. Dios mandó a su Hijo, murió en la cruz, resucitó, hubo el Pentecostés, nació la iglesia. Hubo un avivamiento, pero todo eso ¿para qué? Y se abrió una iglesia y se plantaron una iglesia, ¿pero para qué? Para que nosotros llevemos el evangelio a aquellos que no conocen. Eso es. Y venimos aquí no para gozarnos y guardar la salvación gozándonos, no. Venimos aquí para recargar las pilas, renovarnos, perfeccionarnos, aprender para vivir una vida ahí fuera que haga que la gente conozca al verdadero Cristo. Para eso venimos a la iglesia. Hay un porqué, hay una responsabilidad. Y para eso necesitamos coger la cruz todos los días. Claro, cuando yo me acostumbro a ir a la iglesia y no tener una responsabilidad, sino que solamente tengo beneficios. Cuando yo me acostumbro a ir a la iglesia y me siento en una silla y me ponen la mejor alabanza y el mejor predicador y elijo qué días tengo y el día que voy y el día que no voy, y si está medio bien me quedo y si está medio mal me voy. Cuando yo vivo ese evangelio, entonces no tiene ningún tipo de relevancia el coger la cruz. Ya estoy entretenido, ya me están dando palabritas, ya estoy ahí en mi grupito, he aprendido cómo orar, he aprendido cómo levantar la voz cuando me lo dicen, he aprendido el momento que se pasa la ofrenda, he aprendido cuando hay que decir amén y cuando hay que decir aleluya, he aprendido la idiosincrasia, toda la estructura de la iglesia. Pero ¿y qué valgo yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Sabes por qué la gente deja de coger la cruz y morir cada día? Porque ¿para qué? Si creen que la iglesia es todo, que la iglesia es su mundillo, donde tienen todo lo necesario para mantenerse en santidad, y como Dios es Dios de amor, Dios hará.
Y si tengo que dejar el vicio, pues Dios me lo quitará. Y si tengo que cambiar, pues Dios hará. Y si tengo que perdonar, Dios sabe todo. No. Hay que morir todos los días. Coger la cruz y morir todos los días. Renunciar a hacer las cosas como nosotros mismos deseamos. Y rendirnos a la voluntad de Dios para que nuestra vida no se dedique a hacer lo que nosotros queremos, sino que nuestra vida sirva para ser luz en medio de las tinieblas, para ser sal en medio de un mundo que no tiene sabor, ni tiene nada por lo que vivir, para ser personas que lleguemos a la necesidad de la gente y digamos: Dios me ha usado para que una familia cambie, Dios me ha usado para llevar la palabra a aquel que no la tiene, Dios me ha usado para traer misericordia en aquel que está sufriendo. Somos embajadores, vasija, ejército, esposa, hijos, con una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. No es posible realizar la voluntad de Dios solo viniendo a los cultos. No se puede. Venir al culto no es el fin. Venir al culto es la herramienta que Dios usó. El reunirnos lo usó Dios como una herramienta para prepararnos para el fin, la gran comisión. Claro, no solamente la cultura humana nuestra, sino la cultura eclesiástica que arrastramos, pues nos lleva a una renovación del catolicismo. ¿Catolicismo qué es? Ahí está el Papa. El Papa, Sandy, Pandi, Nandi, Naui. Nadie tiene Biblia, nadie hace nada. Todos sentados. Os hablo en latín para que no enteréis ninguno. Hoy os coméis la hostia que se llama y el vino. Seguir vuestra semanita viviendo como os dé la gana. Y el domingo venid otra vez. Y os sentáis y cada uno que viva su vida como le dé la gana. Claro, la iglesia evangélica sale de ahí. Primero el evangelio verdadero sale de Jesús y los discípulos, pero en el siglo IV con Constantino lleva la religiosidad y desde el catolicismo sale una reforma. Reforma. ¿Una reforma cómo? No, nosotros no somos católicos, Nosotros tenemos más culto. Nosotros seguimos con el pastor que predique. Da igual que lo entendamos o no lo entendamos, pero que yo salga yo ni me goce. Pero Cristo no es un Dios, Dios no es un Dios que cambie cosas o que reforme cosas. Dios es un Dios que transforma a las personas, pero también rompe y quiebra los sistemas para crear un movimiento. Porque el verdadero evangelio que Cristo enseñó y que empezó en los apóstoles no fue nunca un sistema estático. Siempre fue un movimiento activo, no fue un sistema pasivo. No era alguien que todo el mundo se paraba, no era alguien que todo el mundo estaba sentado, no era alguien que todo el mundo esperaba al mejor predicador de la zona. No, el evangelio verdadero era un movimiento donde todos se daban de la mano y todos sufrían juntos y se perdonaban y amaban y abrazaban y iban al perdido, y si no tenían vendían lo que tenían y daban al que no tenía. Era un evangelio vivo, suplían necesidades. Eso es lo que Jesús hizo. Él vino a la cruz, Él murió por nosotros y dijo: también vosotros morir a vuestro yo, también vosotros llevar la palabra, moveos, activaos. Dios transforma personas, sí, pero también culturas y sistemas eclesiales que están limitados por el pensamiento de la reforma del catolicismo y que han hecho movimientos religiosos. Se necesita, y te voy a pedir que se lo digas tú al de al lado, se necesita la presencia de Dios. Se necesita la relación con Dios. Y se necesita la presencia y la relación para hacer lo que Dios ha dicho que hagamos.
Y aquí es donde me gustaría que viéramos unas imágenes. Para ver lo que había en el tabernáculo nos diera un poco de luz. Hablando de la luz, apagamos esta luz de aquí. Nos diera un poquito de luz. No voy a ser largo, quiero ir al grano con lo que te voy a decir aquí. Te voy a explicar un poco y después te voy a soltar unas verdades y con eso quiero que lo entiendas. Necesitamos la presencia de Dios. No todas, que se nos duermen. Necesitamos la relación personal con Dios. Pero además, para entender bien lo que necesitamos y lo que tenemos que romper para obtener eso, tenemos que entender el tabernáculo. Porque el tabernáculo era todo un simbolismo de cómo acceder a Dios. De su persona, a través de los colores, a través del bronce, de la plata, del oro, de las cortinas. Todo eran simbolismos de lo que Dios quería hacer. Esto es el tabernáculo. En medio del desierto no tenían para hacer un templo, por lo tanto hicieron un tabernáculo. En ese tabernáculo tenemos ese vallado. No voy a hablar de todo porque todo tiene significado, pero había una puerta por la donde se entraba, y ahí veis el altar del sacrificio que tiene el fuego. Ahí se sacrificaban los animales que la gente llevaba para el perdón de pecados. Sabemos que no era un perdón interno total, sino que se cubría el pecado y Dios podía de alguna manera seguir teniendo relación, porque los sacerdotes hacían ese sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios deseaba que hubiera sangre. A través de la sangre de los animales, Dios de alguna forma quedaba su ira justificada y cubría, para no matarme a mí, y cubría a través de ese sacrificio para poder seguir teniendo más o menos una relación. Porque en el Antiguo Testamento no había relación con Dios personal. Dios no estaba en las vidas. Dios trataba a través de un representante que se llamaba el sumo sacerdote. Tenéis ahí el altar del sacrificio, y más adelante, donde hay dos vestidos de blanco, dos sacerdotes, está el lavacro. Y luego está la tienda. Ves al siguiente. La tienda, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Dale al siguiente. Si os fijáis, dale al siguiente. Ahí dentro en la tienda tenemos tres cosas. El altar de incienso, donde se desarrollaba un olor, y eso tenía que ver con la adoración. La mesa de los panes, que habla de la provisión de Dios y el pan de vida. Y la menorá, el brazo de los 7, el candelabro con 7 brazos que daba luz en medio de aquel lugar. Y más allá, dale uno más adelante, estaba el lugar santísimo. Pero quiero que veas esto. Estaba el lugar santísimo, ¿vale? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo. Pero el lugar santísimo era un lugar prohibido. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. El arca del pacto era la presencia de Dios que se manifestaba allí. Y cuando la presencia de Dios venía, habéis visto en la imagen de antes un humo blanco que salía, es que Dios se había manifestado en aquel lugar. No podían vivir la manifestación de la presencia de Dios. No podían tener intimidad con Dios. Solamente, dile al de al lado, una vez al año. Díselo al de al lado, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y no era para una relación. Era simplemente para obtener el perdón de los pecados del pueblo, como representante de todo el pueblo. Escúchame bien, pasa la imagen adelante. Ahí está el arca del pacto. Toda de oro, con unos querubines de oro. Y fíjate que había unas varas por las anillas, porque el arca del pacto no la podía tocar nadie. Dentro del arca del pacto, tira adelante, habían 3 cosas. ¿Qué 3 cosas habían dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdecía y el maná. 3 cosas que hablaban de un Dios que daba su palabra, su ley, su dirección, que daba su provisión y que daba su autoridad. ¿Pero dónde se encontraban estas 3 cosas? Dentro del arca. Porque los beneficios que Dios tiene para nosotros, para que le sirvamos y hagamos su obra,
no están en venir a un culto. Están cuando vamos a la presencia de Dios de verdad. Vete más para atrás a la cortina. Ahí estaba el arca del pacto y el arca del pacto no la podía tocar nadie. Es más, ¿os acordáis de aquella historia donde Uza, el arca del pacto, la están llevando con carros nuevos? David la trae al pueblo y dice que el arca va a caer y Uza la coge para que no caiga y muere al instante. Porque a Dios, ya lo he dicho veces, Dios no se mueve por buenas intenciones. Dios se mueve por obediencia. Uza sabía, porque venía de sacerdocio, sabía que el arca no la podía tocar nadie. No, pero es que se iba a caer y yo que tenía la buena intención de arreglar la situación. No, Uza, no. Es que el arca nunca, en mi palabra, nunca dije yo que se podía llevar en carros. El arca siempre había que llevarla entre 4 levitas, cogiéndola por las varas. Siempre. No podían tocar el arca, la cogían por las varas, en el hombro. Porque la presencia de Dios, dile de al lado, a veces pesa y conlleva sacrificio. Vivir una vida en Dios cómoda no se puede. Cuando uno se compromete con el Señor de verdad, se cumplen aquellas promesas y aquellos anuncios de Jesús en los que dijo: mirad, el mundo a mí me ha odiado y a vosotros también os van a odiar. Mirad, vosotros vais a ser como ovejas llevadas al matadero. Es que es imposible estar totalmente comprometido con el Señor y llevarse muy bien con todo el mundo. Es imposible. Cuando estás comprometido con el Señor de verdad y pagas el precio, va a haber gente que se te va a echar encima. Va a haber gente que se va a apartar de ti. Va a haber gente que no va a aceptar porque tu luz le ilumina y descubre su oscuridad. Fíjate que aquí viene el centro de lo que sencillo, pero lo que te quiero dejar hoy. Necesitamos entrar en la presencia de Dios, sí, pero no podían. ¿Sabes por qué? Porque había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo de 18 metros de alto. 18 metros de alto, ¿vale? Aproximadamente de punta a punta la iglesia, prácticamente, de alto. Porque hablaba Dios de una manera y se daba Dios, quería dar a entender al hombre que su presencia vale la pena como para que la salte cualquiera y entre a ella. No, es algo alto y que hay que pagar el precio. Pero ¿sabes qué espesor tenía la cortina? El velo. Cuando hablamos de un velo, algunos piensan como un velo como aquella de las mujeres en las bodas, los vestidos de boda, velos como un poco que se ve. No. Tenía un espesor, era trenzado con láminas externas e internas, y las cortinas tenían un espesor de 10 centímetros. 18 metros de alto y 10 centímetros de espesor, trenzadas las telas entre sí. Flavio Josefo, que fue un historiador judío, que se le permitió darle libertad por una profecía que dio con Vespasiano, con el emperador. Llegó un momento que cumplía la profecía, lo sacó de la cárcel y le dijo: adelante. Y él empezó a investigar, a escribir, y dice: esa cortina está demostrada, ese velo está demostrado, que poniendo un caballo a un lado y un caballo a otro lado, y los dos tiran, son imposibles de romper. No era un velillo, una cortinilla. No. Era lo que dice Éxodo. Déjalo ahí. Y dale a la luz, por favor. Ven conmigo a Éxodo, capítulo 26. Dice así Éxodo, capítulo 26, versículo 31. Harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Todos estos colores tenían un significado de la sangre de Cristo y de tantas cosas. Y dice: será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. La acacia simbolizaba humanidad, el oro simbolizaba divinidad. Nunca la humanidad puede estar sin la divinidad por encima, porque entonces Dios no se puede mover. Siempre Dios tiene que estar cubriendo a la humanidad. Y dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo, atención, os hará separación
entre el lugar santo y el lugar santísimo. Que es de verdad que sencillo lo que voy a decir en esta tarde. Aquel velo os hará separación. Porque Dios valora tanto su presencia que no la tiene para cualquiera. Él separa los que son suyos de los que no lo son. Y es más, algunos dirían, qué malo eres, Señor, pues déjanos entrar en tu presencia, hombre. Pero tú sabes, hombre, que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Se supone que era el ungido del pueblo. Pero entraba de tal manera que le ponían una cuerda en el tobillo y unas campanillas en los vestidos. Porque mientras se movían las campanillas sonaban. Pero si no se movía, era que había entrado con algo impuro y había muerto al instante en la presencia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, y en la ley no podían entrar en la presencia de Dios si no morían entrando ahí. Porque la presencia de Dios vale mucho. La presencia de Dios tiene mucha dignidad, la presencia de Dios tiene mucho valor. Y Dios dice, no, separo. ¿Sabes lo que hacían? Moría el sumo sacerdote. Oye, decía el sacerdote que las campanas han dejado de sonar. Vamos a dejarlo un poquillo más, a ver. No, que ya ha dejado de sonar. Fulminado. Y no podían entrar a sacarlo. Tenían que tirar con la cuerda, sacándolo muerto al sumo sacerdote de dentro. Porque nadie podría entrar a la presencia de Dios de forma impura. La presencia de Dios vale mucho. Señor, ¿por qué nos abres la puerta de la presencia de Dios para todos y entramos y quitas el velo? No lo entendéis, hombre. Vosotros como miráis nada más que por vosotros mismos, entendéis de que, mira, no nos deja entrar la presencia. Si lo hago por amor, que lo hago como separación, porque si entráis en la presencia morís todos. Lo hago por amor a vosotros. Porque hay veces que Dios no te puede dar ciertas cosas ni manifestarse de ciertas maneras, porque en ti hay actitudes que todavía no están limpias. Y que si viene Dios con presencia, puede ser algo que te dañe más de que te bendiga. ¿Cómo, pastor? Pero la presencia de Dios, sí. Uza lo mató la presencia de Dios por vivir en desobediencia, por permitir cosas que no debía, aun con buenas intenciones. Porque hoy en las iglesias buenas intenciones hay un montón, pero obediencia no tanto. Y la gente viene a la iglesia y quiere que Dios le dé, y quiere que Dios le haga, y quiere que Dios le hable. ¿Y por qué ellos no me dan el cargo? ¿Y por qué? No, es que Dios no se fija en el traje que llevas en la iglesia o en la forma que tienes de hablar en la iglesia. No se fija solo en eso, hombre. Que Dios no se fija solamente en cómo andas por la calle o tu forma de hablar. Que no. Que Dios es un poco más profundo. Que Dios mira el corazón. Él mira tus intenciones. Él mira lo que estás deseando. Él mira lo que haces en lo oculto. Él mira aquellas cosas que la gente no puede ver. Y a veces Dios no puede manifestar su presencia porque no quiere hacer daño. Y el velo servirá de separación, dice Dios. Y Dios mismo llega un momento que dice, señores, yo no quiero simplemente manifestar mi presencia con un representante que entra una vez al año. Yo quisiera vivir con ellos todos los días. Yo quisiera tener una relación con ellos diaria, una relación de padre e hijo. Una relación donde yo les pudiera hablar y ellos me pudieran escuchar. Y ellos me pudieran exponer lo que hay en su corazón y yo pudiera darles lo que necesitan. Dios no se conforma, eso fue algo progresivo. Dios de alguna forma dijo, bueno, mira, monta el tabernáculo para que Dios esté en el centro. El tabernáculo estaba en el centro del poblado, diciendo, Dios está en el centro, cubro, guardo, no tengo relación, pero de momento no puedo más. Pero mira, desde Génesis 3:15, yo ya di una palabra a la mujer, diciendo que la juzgaba porque ella había pecado y que realmente ella sufriría en sus abortos, en sus preñeces, pero que de la semilla de ella vendría uno que pisaría la cabeza a Satanás, al enemigo, y daría la autoridad otra vez al hombre. Desde ese momento Dios activa el plan de salvación con la humanidad.
Es el primer evangelio predicado. Es la primera buena noticia. Va a venir un Salvador que va a arreglar lo que el hombre ha hecho mal. Es la primera noticia, y desde ese momento hay un hilo conductor donde Dios llama a un pueblo y prepara un pueblo y le da una ley, le desarrolla unos valores. En ese pueblo sacará profetas, en ese pueblo sacará hombres y mujeres de Dios que darán la talla, hombres que caerán, el pueblo caerá, el pueblo será perdonado, el pueblo otra vez irá en esclavitud, pero otra vez será restaurado, porque escucha bien, Dios cuida a los suyos. Hay momentos que tiene que disciplinar, hay momentos que tiene que dañar cosas de nuestra vida para que nos demos cuenta del valor que tiene Él en nosotros, pero Dios nos ama y Dios es el que da el primer paso siempre para que disfrutemos de su presencia. Mira, ¿por qué me complico yo la vida hoy a hablar del velo? Dile de al lado, ¿por qué no valoramos suficiente su presencia? Vamos aquí. Señor, manifiéstate y háblanos y trátanos y sánanos. ¿Y tú qué? Venimos aquí a buscar la presencia de Dios, sabiendo que Dios antes había levantado una separación para no dañar a la gente y para que la gente valorara su presencia. Sabiendo que antes Dios no tenía una relación con la gente como la tiene ahora. Y venimos nosotros aquí de cualquier forma, Dios, manifiéstate aquí y háblanos y trátanos. Y si le pudiéramos escuchar a Dios aquí literalmente en el micro, nos diría, vale, yo lo hago, ¿y vosotros qué? Venga, ¿y vosotros qué? ¿Vosotros obedecéis la palabra? ¿De verdad estáis valorando mi presencia de tal manera que venís a la iglesia porque tenéis deseo de pasar tiempo conmigo? Pero no porque tenéis deseo de pasar tiempo conmigo, sino que ya lo estáis haciendo en vuestras casas, porque el templo ya no está en el desierto ni en Jerusalén, sino que el templo soy yo ahora y está Jesús aquí dentro de mi vida. ¿De verdad nosotros valoramos la presencia de Dios lo suficiente como para venir aquí de cualquier manera y después vivir nuestra vida como nos apetece y nos da la gana? ¿De verdad estamos valorando la presencia de Dios? ¿Sabes que hubo gente en el Antiguo Testamento, miles y millones de personas, que no supieron nunca lo que era sentir a Dios? No supieron nunca lo que era escuchar la voz de Dios. Una caricia, un abrazo, un buen sentir, el sentir su amor. Nunca sintieron su presencia. Y ahora nosotros estamos empachados. Venimos a las iglesias sin buscarle a solas. Y venimos aquí y se desarrollan actitudes que hay en nuestro interior, que hablan de lo que hay en nuestro corazón, donde empezamos a no buscar ni a Dios, ni valorar su presencia, ni nada de eso, sino a criticar al que hay al lado. Y a criticar al que está cantando, el que está predicando. Porque nos hemos acostumbrado a que su presencia esté y no la valoramos. Y estamos aquí y decimos, bueno, parece que hoy no se ha manifestado tanto, hoy no. Sabes que hay millones y millones de personas que nunca sintieron nada y obedecieron a Dios. Gente como Noé, que solamente una vez Dios le habló y le dijo, haz un arca. En un mundo donde Noé no conocía la lluvia, no había llovido nunca. Donde no había Espíritu Santo, donde no había profetas, donde no había YouTube, donde no había apóstoles, donde no había nada. ¿Sabes lo que había? Un montón de personas diciendo, estás zumbado, estás loco, ¿cómo va a caer un diluvio? ¿Cómo vas a hacer un arca? Pero si no ha llovido en la vida. Una vez le habló Dios a Noé. Una vez. ¿Y sabes por qué Noé se salvó?
¿Sabes por qué el arca de Noé se convirtió en un lugar donde la presencia de Dios se manifestó en medio de un mundo anegado en agua? Dile de al lado: por pura obediencia. Obediencia. Hoy queremos sentir muchas cosas. Ay, parece que no se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Parece que han cantado y no sé, no sentí algo especial, algo como que Dios me toma en sus brazos. Ay, parece, hoy son sentimientos y emociones todo. Porque no se necesita tanto sentimiento y tanta emoción. Escúchame bien, que la presencia de Dios hace que la emoción también se despierte, claro, y que sienta. Pero nos hemos vuelto emocionalistas. Y hemos aprendido de tal manera que nos acostumbramos a vivir con la emoción del momento y sin presencia. No podemos ir a nuestra casa y seguir desobedeciendo a Dios, seguir viviendo nuestra vida, seguir viviendo nuestra manera, pero luego pedir y demandar a Dios que su presencia esté y que no me falte y que me dé en mi casa. Moisés estuvo un ratito con él, estuvo unos días y entendió tanto sin que Dios estuviera dentro de él, pero lo vio cara a cara y entendió tanto que Dios le dice: mira, da igual, te doy la tierra prometida, el piso, la casa, el coche, el dinero, te doy lo que necesitas, pero yo no voy a ir, yo me quedo aquí. Y dice Moisés: no, si tú no vienes, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada. Yo no sé tú. Yo no sé tú. Porque qué rapidillo nos vamos detrás del dinero, del trabajo y de tantas cosas. Qué rapidillo nos vamos detrás de la facilidad de vida, de la comodidad. Te falta dinero, te vuelves loco, te entra ansiedad. No puedes pagar el piso, te entra depresión. No puedes tener un coche bueno y la amargura. Te falta la presencia y vives feliz. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos? ¿Estamos felices porque nuestras casas van bien y tenemos dinero? ¿Y podemos comer 4 tapas buenas? ¿Y tener un coche bueno? ¿Y que los niños duerman a buena hora y tengan buena ropa? ¿Y no hay presencia? ¿Qué pasa entonces? No la estamos valorando. Porque vivimos en un sistema que el diablo ha preparado. En un sistema donde todo se mueve por lo superficial, por lo que tienes. Y vales lo que tienes. No, la gente ya no mira corazón, ya no mira buenas intenciones. La gente ya no mira tu palabra. La gente ya no mira tus valores. La gente mira si me convienes bien. Y si no me convienes, no quiero estar contigo. Pero seguimos teniendo un Dios que sigue mirando el corazón, un Dios que sigue abriendo las puertas de su presencia, y la iglesia tiene que vivir en la presencia de Dios. La presencia rasga el velo. ¿Y por qué te digo que rasgues el velo? Y me meto de lleno en esto para dejarte estas verdades. Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó. Ese velo de 18 metros de alto, ese velo de 10 centímetros de espesor, ese velo que ni los caballos podían abrir ni romper, se rasgó por casualidad de arriba abajo. ¿Quién iba a llegar a 18 metros? ¿Quién iba a tener una motosierra en aquel entonces? ¿Quién iba a hacer algo de eso? No, lo único que ocurrió es que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y al morir en la cruz del Calvario, Dios dijo: mi ira es aplacada, el velo lo quito yo, porque yo quiero pasar tiempo con ellos. Se rasgó el velo. ¿Sabéis que los judíos, cuando moría un ser querido, ¿sabéis lo que hacían? Se rasgaban las vestiduras. A Dios no le costó entregar al hijo. A Dios sí le costó. Lo que pasa es que te amaba tanto que no le importó enviarlo a morir por ti y por mí. Pero mira, en aquel templo
que habla del significado de Dios, de la persona de Dios, de la representación de Dios. Cuando se rasga el velo, de alguna forma, Dios el Padre está demostrando lo que siente en su corazón por la pérdida del Hijo, rasgando las vestiduras y diciendo: señores, hay dolor, sí, pero el dolor no es para con ir a decir a nadie que lo habéis hecho mal o que sois culpables. Lo que estoy haciendo es abrir en par mi corazón, entrar. Quiero pasar tiempo con vosotros. Os voy a mostrar mi corazón de una forma real y verdadera. Hasta ahora los profetas tenían que hablar con la Biblia, con la Torá. Hasta ahora por la ley tenías que obedecer. Hasta ahora sin sentir teníais que llevar la palabra por obediencia. Pero Él ha pagado el precio. La ira la ha aplacado y ahora abro las puertas del velo. No me ha costado. Yo me separaba para que no os dañara, pero ha llegado el momento. Entrar por las puertas, entrar al trono de Dios. Él quiere bendecirte. Él quiere relación. Él quiere vida. Él quiere. Bueno, Él quiere. Y yo, Él quiere. No se podía romper el velo de ninguna forma, pero lo hace Dios. Porque Él es el que te llama, Él es el que te elige, Él es el que te escoge, Él es el que te llama la atención. Él es el que usa de su gracia preventiva sobre ti para que te des cuenta y tengas luz del llamado de la palabra. Es Él el que tiene la iniciativa siempre. Y Él abre las puertas y dice: quiero tener relación con vosotros. Pasar y veréis mi presencia. Pasaréis tiempo de intimidad conmigo, veréis mi corazón, lo que pienso, mi misericordia. Costó un precio y Él indicó el camino. Fíjate lo que quiero que lo entiendas esto, porque aquí está el centro. Hebreos, acompáñame, capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Escucha bien, a través del velo, esto es su carne. A través del velo, esto es su carne. ¿Su carne? Sí. Cada golpe, cada herida, cada latigazo, cada carne abierta de su cuerpo, era un proceso donde de alguna forma se estaban abriendo las puertas de la presencia de Dios. Porque mira lo que dice Romanos 8:3. Sígueme, no me pierdas el hilo aquí. Necesito que entiendas esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra carnalidad, porque no teníamos capacidad, porque Cristo no estaba en nosotros. Dice: por cuanto era débil, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús toma un cuerpo indigno, humano, en una kenosis, donde se vacía de su gloria, pero la gloria se mantiene. En una unión hipostática, donde la naturaleza divina no deja de estar. Pero la naturaleza humana no se mezcla con la divina, sino que las dos conviven en el ser humano, en el cuerpo del hombre. Con una voluntad divina en la naturaleza divina y una voluntad humana en la naturaleza humana. ¿Sí? Pero Él tiene que hablar con el Padre para conectarse. La Trinidad seguía estando unida mientras Él vivía como hombre aquí en la tierra. Jesús entra en un cuerpo indigno y ese cuerpo, aunque Él no arrastra la herencia de Adán, porque nace sin pecado, pero por haber pecado una sola vez, la muerte lo debería retener y nunca más podría resucitar. Pero no pecó. Y esa carne y ese cuerpo indigno que estaba sujeto a debilidades, a hambre, a sueño, a diferentes cosas, la clavó en la cruz del Calvario. Y cuando la clavó en la cruz del Calvario, pagó por nosotros. Escúchame bien, ha dicho Hebreos, el velo, que es su carne,
pagó por nosotros con su carne, para que a través de morir, a través de rasgar el cuerpo de Jesús, se rasgó el velo. ¿Sabes por qué tú y yo entramos en la presencia de Dios? Porque Cristo muere y resucita. Tú y yo entramos en la presencia de Dios porque Cristo muere. ¿Sabes por qué se rasga el velo? Porque se rasga Jesús. Porque muere Jesús. Y mira lo que dice ahora Primera de Pedro 4:1. Ahora vas a entenderlo todo. Primera de Pedro 4:1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Anda. Atención, que viene el centro. No es nada especial, pero lo tienes que aplicar a tu vida. Pastor, ¿por qué no crezco? Pastor, ¿por qué no siento más yo? Pastor, ¿por qué no vivo las cosas como las viven los otros? Aparte de que cada uno es diferente y Dios trata a cada uno diferente. Pero en general, pastor, ¿por qué el otro prospera y yo no en las cosas de Dios? ¿Y por qué él avanza y yo no? Pastor, ¿por qué tantas cosas? Escucha bien. Dice la palabra que el velo fue la carne de Jesús. Representaba el velo. Y que al ser muerto Jesús en su carne, el velo se rasga. Y ahora viene y dice: tomar vosotros el mismo pensamiento. Porque muchos han padecido en la carne para alcanzar santidad. Entiendo por lo que pasa en el templo que sí, el velo se rasgó y las puertas están abiertas de la presencia. Sí, pero escucha bien. Cuanto más vives en la carne, más vetada está para ti la presencia. Cuanto más frutos dignos de arrepentimiento y matas la carne, más se rasga el velo que te separa de Dios. ¿Me escuchas? Pastor, ¿pero por qué no crezco? Porque es que venir al culto no te hace crecer. Sí, te hace crecer, pero si tienes relación en tu casa. Sí te hace crecer si vienes con una mentalidad de tener intimidad en tu casa. Venir por venir sin tener intención de cambiar. Venir por venir y seguir viviendo tu vida. Venir por venir y seguir siendo jardineros. Venir por venir y seguir robando. Venir por venir y seguir con los vicios. Venir por venir y cuando te apetece te coges la borrachera. Venir por venir y hacer las mil y una y mentir y ganar pagas mintiendo y haciendo tonterías. Venir por venir al culto haciendo esas cosas tiene un velo que te separa de su santidad. Provoca un velo en ti que te produce que no puedas entrar más allá en su presencia. Pero ya se rasgó el velo. Pero tú, por no morir a la carne, estás levantando un velo personal que te impide tener más relación con Él. Porque se tiene que morir al yo para que se rompa la separación. Por eso Jesús tiene que decir: coger cada día vuestra cruz. Cada día. Cada día. La clave está ahí, señores. ¿Qué es coger la cruz? De alguna forma, esa cruz imaginaria, el orgullo que no me deja perdonar. Ay, este vicio que no. Lo clavo. Le pongo a Dios primero. Coger la cruz cada día, ¿qué es? Coger la cruz cada día es aprender a analizarte otra vez para adentro otro día. Aprender a tomar decisiones en tu vida otro día. Aprender a decir sí al Señor otro día. Y mientras mato la carne, se rasga el velo que me separa de más santidad. Es que, ¿cómo hago? Es que yo quiero crecer, pero no crezco. Es que, claro, porque mira, hay gente que el velo se rasgó y se meten a la presencia. ¡Oh, ya podemos estar en la presencia! Ya podemos estar aquí, en el lugar santísimo. Aquí está el arca, ahí dentro hay cosas. A veces sale el humo, y cuando se manifiesta Él, ya estamos en la presencia. Escúchame bien, Adán y Eva en un estado de perfección y en un lugar perfecto pecan. Adán y Eva en el Edén pecan.
Da igual que estés en la iglesia. Si tu corazón no está conectado con Dios, pecarás. Porque no es estar aquí, es estar conectado con Dios, y que estés aquí porque estás conectado con Él. No es entrar solamente, es abrir el arca del pacto, es tomar la vara, es tomar la autoridad. Hay gente que ve a Jesús como un salvador, pero Él quiere que lo vea como tu proveedor, como tu Señor, como la autoridad, como aquel que tiene todo lo que necesitas. No sé si me estás entendiendo, pero yo quiero que comprendas en esta noche. Y no voy a alargarlo mucho porque no quiero explicarme mucho más. En Isaías 59, 1, 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Mira, escucha, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, si Dios quiere hacerlo, que lo haga, que yo lo estoy esperando. Pero dice el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Jesús rasgó el velo, muriendo a la carne. Pero mientras yo sigo viviendo a la carne y no muero a la carne, yo levanto un velo que impide que yo tenga una relación verdadera con Él. Solamente Dios se empieza a mover, porque Dios está en todos lados. Dios también está en el infierno. Dios es omnipresente. Ahora no se manifiesta allí. Dios está aquí. ¿Y qué? Tú puedes ir al culto todos los días y que Dios esté. Ya está, pues si yo voy allí y Dios está allí, ya está, soy salvo. Dios está allí. Es que Dios no está aquí para darte a ti un polo que te gusta a ti, que te apetece, y darte a ti el entrecot que tú necesitas. Dios está aquí para que tú vengas a adorarle y a alabarle y a dejarte preparar por Él para hacer la tarea. Dios no está aquí para que te goces. Dios no está aquí para que te goces. Dios no está aquí para que hagamos un circo en el culto y cantamos y saltamos y todo, amén, qué alegría, y todos gozamos, aleluya. Pero que Dios quiere manifestarse, que no quiere hacer circos. Porque cuando Dios está en un lugar, pueden pasar cosas buenas y malas. Dios estaba allí en el arca y Uza le toca y muere. Pero el arca va a la casa de Obededón unas semanas y bendice toda la casa de Obededón. La presencia de Dios mata y da vida según el corazón con la que vienes delante de su presencia. La presencia de Dios da vida o hace crecer o te hunde según como vengas. Si vienes con falsedad y con deseo de no querer cambiar y de ponerte una máscara para que la gente vea algo que tú en realidad no quieres cambiar, Dios te hará que las cosas no te vayan bien. Pero si tú vienes siendo el más hipócrita del mundo entero, un asesino, un drogadicto, pero vienes con ganas de cambiar, con un corazón dispuesto, Él va a hacer que la presencia cambie cosas. Dios quiere cambiar vidas, Dios quiere cambiar familia, pero iglesia, vamos a valorar su presencia, vamos a valorar que Él quiere tener una relación conmigo verdadera y real. Vamos a valorar la presencia de Dios. Hay gente que huye de la manifestación de la presencia por buenas cosas y bonitas que está buscando. Dirá de al lado, ¿tú qué buscas de una iglesia? Es verdad que no hay amor. Es verdad que presencia tampoco se manifiesta. Es verdad que no pasan cosas sobrenaturales. Es verdad que no hay, parece que no hay poder, pero predica muy bien, pero canta muy bien, pero el templo está muy guapo y el aire acondicionado se está muy bien. ¿Qué estás buscando? Si no hay amor, ya no hay iglesia. Si no ocurren cosas
fuera de lo normal humano, ya no hay iglesias. Que tú te vengas a Cristo porque yo te argumento según Génesis capítulo 2, que me lo he estudiado y tengo una homilética increíble y una hermenéutica y te convenzo argumentando mil cosas. Eso no es de Dios, te lo puedo hacer yo. Pero que tú vengas a Dios, porque Dios cambia corazones, ministrando de espíritu a espíritu, a través de un abrazo, a través de cualquier cosa. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando la presencia de Dios se manifiesta, pequeños detalles marcan la diferencia. Puede venir el profeta no sé qué y tirarse aquí 2 horas, pero nos ponemos con un corazón humillado a adorar al Señor y un abrazo del más pintado de la iglesia te rompe. Porque la iglesia no se trata de ti y de mí, se trata de Dios. Él es el capitán, el cabeza de su iglesia. Él es el que dice que es suya y que no prevalecerá el Hades contra la iglesia. ¿Qué te parece si hacemos fácil el evangelio? Sigamos el camino que Él abrió. Cojamos la cruz. Dile al lado, todos los días. Todos los días. Pastor, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tuve un puesto y yo he sido medio pastor y he sido medio querubín y he sido medio ángel y todo. Me salieron alas, pero luego me las cortaron. Es que cantaba, yo pastor. Es que llevo 20 años en la iglesia. Pero ¿y qué me cuentas de tu currículum? Si esto no va de currículum, esto va de corazón. Esto va de corazón. Esto no va de los puestos que ocupamos. Que esto va de qué corazón tenemos. Por eso Dios nos sorprende en el camino y utiliza gente que nadie mira ni nadie le da valor y la utiliza Dios porque dice, a este le ve un corazón entregado a mí. Porque aquí no hay nadie protagonista de hombre, el protagonista es el único Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo? Puedan decir amén. Venir al culto no es suficiente. Venir al culto no es suficiente. Y quiero acabar, si te pones en pie, por favor, conmigo. Porque cuando te pones en pie la gente ya dice, ya acaba, ahora acaba. Escúchame bien. Venir al culto no es suficiente. Y hoy, ¿sabes qué le dijo Dios a Adán cuando en su iglesia, el Edén, 2 ovejas tenía Dios ahí? Se le perdieron. Es que el hombre, la maldad sale de dentro. Si no hay una transformación desde dentro, no se puede cambiar. ¿Sabes lo que provoca el pecado, no? Vergüenza. Y Adán y Eva sienten vergüenza. ¿Y qué hacen? Se esconden. Y Dios dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿Dónde estaba? Pero Dios estaba queriendo provocarle. Analízate, Adán, hombre, ¿dónde estás? ¿Te has visto dónde estás? ¿No has visto que... ¿Sabes que hay diferentes velos? Hay un velo que tiene la humanidad, que tiene cegado el entendimiento del príncipe de este mundo. Hay un velo que se produce por el pecado y las malas actitudes. Hay gente que empieza a hacer las cosas mal y sin darse cuenta deja de ver las cosas que está haciendo como mal cuando está haciéndola a un tiempo, porque es como un velo que hace perder la sensibilidad. Y de alguna forma Dios le está diciendo, ¿dónde estás, Adán? No es que te lo pregunte para saberlo yo, es para que lo sepas tú, hombre. Te pregunto, iglesia, ¿dónde estás? Que no es para saber que eres lo yo, no quiero saberlo yo, no, es para que tú sepas dónde estás. Porque a veces el cargo, la posición o los tiempos o los años en el Evangelio te hacen tener un concepto de ti equivocado. Un concepto que no se corresponde a tu corazón y a tu actitud. Y no hay peor persona que la que tiene capacidades, pero que desarrolla orgullo. Mata a los demás. Necesitamos humildad. Necesitamos mansedumbre. Y se puede perder uno en la iglesia. Se puede perder como Adán y Eva. Pero Dios dice, ¿dónde estás? Y no solamente te hablo del velo, y es con lo que quiero terminar, el velo para entrar en la presencia. Ya estamos, venga, ya somos salvos. Ya estamos en la presencia.
Pero el arca me deja ver que hay un montón de beneficios cuando Dios está. La vara que reverdeció, las tablas de la ley, el maná y un montón de cosas que Dios hizo con el pueblo y que quiere hacer con nosotros. Dios nos elige y no nos elige para estar en la presencia. Venga, a disfrutar. No, nos elige para llevar la gran comisión. Hay beneficios en su presencia. Hay beneficios. Pero hay que cambiar el chip, señores. Hay que cambiar el chip y decir, aquí vengo a gozarme hoy. A decir, vengo a prepararme. Porque Dios quiere hacer de mí algo diferente. Dios quiere usarme. Puedes decirle al de al lado, Dios también te quiere usar a ti. ¿Puedes decírselo al de al lado? Dios también te quiere usar a ti. Tú no eres un don nadie, no eres un cualquiera, no. En el libro de Pedro dice que somos escogidos, pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio. Los sacerdotes trabajaban en el templo. Ahora nosotros somos sacerdotes. Sí, y sacerdotisas, porque el que tiene al Hijo de Dios dice, ya no hay hombre ni mujer, ni griego ni judío. Ahora sois el cuerpo de Cristo, la iglesia. Llevar la palabra de Dios. Hay gente que no entra a Cristo porque no rompe el velo de la carnalidad. Pero cuanto tú más te santificas, más cerca estás de Dios, más se manifiesta Dios en ti. Porque matas la carne, más se rompe el velo que nos separa de Él y más nos bendice con nuevas bendiciones y beneficios. Pero señores, esto es lo que te digo para que oremos. Escucha bien. Estaba el profeta y tenía a Giezi y el pueblo lo sitió entero. Eliseo, Elías, Giezi, Eliseo y Giezi estaban allí. El pueblo le sitia entero y ve cientos y miles de ejércitos. Y dice Giezi, de aquí no salimos vivos. Y dice el profeta, no, somos más nosotros que ellos. Que no, profeta, no lo ves todo el ejército que hay. Y dice el profeta, Señor, quítale el velo para que vea como tú ves. Esta noche se te quita el velo. Y dice que se cayó el velo que hacía tener incredulidad y no ver cómo Dios ve las cosas, y Giezi empezó a ver el ejército de ángeles que había detrás. Te voy a decir algo, y me gustaría que con esto oremos. Estamos ya en Dios, gloria a Dios. Estamos en su presencia, disfrutamos de su presencia. Ahora te digo yo, quiero que pelees para que se quite el velo que quizá no te deja ver los propósitos que Dios tiene contigo en el futuro. Que no eres no, yo vengo aquí, me siento y por lo que Dios quiera, que no. Hay propósito de Dios en tu vida. Él no llama a la gente para estar sentado en una silla. Él llama a las personas con un propósito, con un llamado. Y yo quiero que oremos diciéndole, Señor, quita el velo que me hace querer que solamente aquí en el lugar santísimo disfruto de tu presencia y hasta no. Quítame el velo para entender que hay mucho más allá que quieres hacer conmigo. Mucho más allá que quieres trabajar conmigo, que hoy no lo veo, pero que quiero que empieces a hacérmelo ver. Quiero que me empieces a hacer ver lo que vas a hacer conmigo en el futuro, los dones que me das, los dones que vas a despertar en mí. El propósito que tienes conmigo, con mi casa, con mi matrimonio, con mi familia. Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios seco. Por eso ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Y vamos a pedirle.